Vamos a aprender algo juntos el día de hoy. La educación es la solución. Ejemplo, para determinar si una función es continua o no lo es. Dice, determina si la función f de x, la cual está compuesta por tres intervalos de función, es continua en dos puntos, en x1 y en x3. Pero para esto, primero debemos recordar cuáles son las condiciones que tenemos para que una función sea continua. Recordemos cuáles son esas condiciones. La primera condición, y que se deben cumplir las tres, la primera condición es que f de x0 esté definida. F de x0 debe estar definida. O sea, debe existir algún valor, ¿sale? Aquí lo ponemos, definida. La segunda condición que debe cumplir es que el límite de f de x, cuando x tiende a x0, debe existir. El límite de f de x, cuando x tiende a x0, debe existir. Existe. Aquí no se ve la i, pero ahí está la i. Existe. Y número 3, esto es importantísimo, el límite de f de x cuando x tiende a x0 debe ser exactamente el valor de f en x0. El límite de f de x cuando x tiende a x0 debe ser exactamente lo mismo que f de x0. Básicamente, ¿qué estamos diciendo? Que estas condiciones se van a cumplir de manera automática. Vamos a ver si f de x está definida y f de x existe y estas dos, la primera y la segunda condición, son iguales, entonces está cumpliéndose la tercera condición. Si no se cumple una de las condiciones, entonces la función no es continua en ese punto al que hemos llamado x0. Entonces, para nuestro ejemplo, estamos hablando de que tenemos dos valores de x0, ¿sale? Este es el primer valor de x0, es decir, el primer x0 que vamos a tener es justamente 1 y el segundo valor de x0 que vamos a tener es justamente 3. Vamos a evaluarlo en dos momentos, por así decirlo, vamos a tener dos casos, ¿sale? Ok, entonces espero que hasta ahí vayamos bien. Vamos con el primer aspecto, vamos con el primer punto. Vamos a determinar si la función f de x es continua en x0 igual a 1. Entonces vamos a poner aquí, déjenme, les pongo aquí caso 1, ¿no? Caso 1, x0 es igual a 1. Y vamos a evaluarlo, vamos a determinarlo. Verifiquemos. Primero, vamos a la primera condición, f de x0 debe estar definida. Entonces vamos a tener f de x0, es decir, vamos a tener f de 1. Ahora, esto es muy importante, analicemos este f de 1. ¿Cuál de estas tres secciones corresponde a f de x igual a 1? Si lo notamos, solamente corresponde a la primera, porque x va a ser menor o igual que 1. Sin embargo, en el segundo pedazo de función, dice que la x es mayor que 1, no alcanza el 1. Y en el tercer caso, la x es mayor que 3, tampoco puede tomar el 1. Entonces, únicamente vamos a evaluarlo en la primera parte de estas tres partes de la función. Entonces, nosotros vamos a tomar simple y sencillamente donde antes había un x cuadrada porque era f de x, ahora es f de 1, entonces vamos a tener que va a ser 1 al cuadrado. Repetimos, esto fue muy rápido, pero vamos a repetirlo de nuevo. F de x, repetimos, f de x es igual a x al cuadrado. Entonces, si yo tengo f de 1, entonces voy a tener 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces yo escribo f de 1 va a ser igual a 1 al cuadrado. Y esto es igual a 1.
Con eso estamos cumpliendo la primera condición. F de x0, aquí está la primera condición, f de x0 está definida, existe, ¿vale? Entonces hasta ahí no tenemos problema. Primera condición cumplida, ¿sale? Aquí está, condición 1. Condición 1 aprobada, ¿sale? Vamos con la segunda condición. La segunda condición me dice que el límite de f de x debe existir. Recordemos nuestras clases de límites. Para que un límite exista, el límite por la izquierda y el límite por la derecha deben ser exactamente iguales. Entonces vamos a evaluar el límite por la izquierda, ¿sale? Entonces aquí voy a escribir condición 2, y vamos a evaluar el límite por la izquierda primeramente. Ahora, si nosotros evaluamos el límite por la izquierda, quiere decir que las x deben ser menores que 1. Entonces vamos a decir el límite de f de x0, ¿sale? El límite de f de x cuando x tiende a x0, pero por la izquierda. Por la izquierda. O sea, la parte negativa. ¿Esto cómo va a ser? ¿O cómo lo vamos a escribir? Muy fácil. Esto es igual a el límite cuando x tiende a x0. ¿De qué función? ¿Cuál es la función que tiene, que viene desde la izquierda? Pues la primera función, ¿de acuerdo? De x al cuadrado. Es decir, ahora yo voy a escribirlo como el límite cuando x tiende a 1, sí lo estamos viendo todos, ¿verdad? Porque x0 es 1, de x al cuadrado, o x al cuadrado, esto va a ser 1 al cuadrado, esto es 1. El límite existe, ¿sale? Aquí tenemos nuestro primero. Ahora vamos a evaluar el límite de la función, el límite de f de x, pero cuando x tiende a x0, pero por la derecha, es decir, los valores que son mayores que 1. Cuando vemos que los valores que son mayores que 1, nos damos cuenta que tengo que utilizar el segundo caso, la segunda función, el segundo pedazo de función, es decir, 2x menos 3. Entonces yo voy a escribir que voy a calcular el límite cuando x tiende a x0, pero ahora de la función 2x menos 3. Entonces yo voy a calcular el límite cuando x tiende a 1 de la función 2x menos 3. Y entonces sustituimos este valor de x, evaluamos el límite y vamos a tener 2 por 1 menos 3. Y eso es igual a 2 menos 3, esto es igual a menos 1. Nótese por favor que aquí estamos viendo ya una diferencia. Nótese por favor, aquí tengo el valor de 1, acá tengo el valor de menos 1. Entonces ya no son iguales. Voy a concluir, por lo tanto, dado que el límite de f de x cuando x tiende a 0, perdón, cuando x tiende a x0 por la izquierda es diferente del límite de f de x cuando x tiende a x0 por la derecha, o sea, por el lado positivo. Como son diferentes, entonces concluimos. La función no es continua, subrayamos, no es continua en x0 igual a 1, ¿sale? Ahí está la primera parte. Ahora, yo les pediría por favor que ustedes revisaran si es continua en x0 igual a 3, que sería el segundo caso. De cualquier manera, lo vamos a poner en este video al ratito, o sea, terminando esto, borramos lo que tenemos y ponemos el siguiente caso, ¿de acuerdo? Ok,
Ustedes pónganle pausa y revisen ustedes, por favor, si es continua o no, y ahorita lo revisan. Muy bien, ahora vamos a el caso número 2. En el caso número 2, caso de que x0 es igual con 3. Seguramente tú ya lo revisaste y ya hiciste caso, le pusiste pausa, lo resolviste. Y entonces ya puedes decirme automáticamente si es continua en x3 o no. Entonces vamos a revisarlo nuevamente, ¿sale? Decimos que la primera condición es que f de x0 debe estar definida. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es verificar si en efecto f de 3 existe. Entonces, f de 3. Notemos nuevamente, ¿cuándo puede ser 3? Únicamente en la segunda función. En la segunda parte de la función. Observen, por favor, aquí no puede ser en la primera porque debe ser, el 1 es el más grande, entonces no podemos tomar el 3. En la segunda sí, porque dice que x es menor o igual que 3, pero en la tercera nos dice que x debe ser mayor que 3, ¿sale? Entonces no puedo agarrarlo ahí. Entonces f de 3 va a ser igual a 2 por 3 menos 3, ¿sale? Y eso es igual irremediablemente a 6 menos 3. 6 menos 3. Entonces el valor que tengo es 3. Entonces ya se cumplió nuevamente la primera condición. ¿Sale? Ahí está. Aquí esta es la condición 1. Condición 1. ¿Sale? Cumplida. Vamos con la condición 2. Que el límite exista. Acuérdense que debemos evaluar por la izquierda y por la derecha. ¿De acuerdo? Entonces vamos a calcular el límite. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a x0 por la izquierda de f de x. Por la izquierda, o sea que sea menor que 3. Entonces voy a utilizar el segundo pedazo, el segundo trozo de mi función. Entonces esto lo voy a calcular como el límite cuando x tiende a x0 de la función 2x menos 3. Para nuestros fines prácticos, lo que vamos a utilizar es el límite cuando x tiende a 3 de la función 2x menos 3. ¿Vale? Porque esto es por la izquierda. ¿Sale? Entonces vamos a calcularlo. Si nos damos cuenta, en efecto va a ser 2 por 3 menos 3. Y ya vimos hace un momento que eso es 3. Muy bien. Ahora vamos a revisar por la derecha. Esa es la parte interesante. ¿Vale? Esa es la parte interesante. Vamos a revisar el límite cuando x tiende a x0, pero ahora por la derecha de f de x. Ahora, veamos cuál es la parte de derecha. La parte derecha es que esto va a ser simplemente 3. Dice que es una función constante, es un 3. Entonces lo voy a escribir como el límite cuando x tiende a x0 por la derecha. Esto es bien importante, de mi función 3. Es una constante. Entonces, básicamente nosotros ya sabemos que cuando tenemos una constante, el límite va a ser 3. Y ahí es cuando nosotros evaluamos que estas dos son exactamente iguales. El límite existe. Y entonces ahora pasamos a la condición 3. Aquí está condición 2 cumplida, ¿sale? Condición 2. Condición 2 aprobada. Vamos a la condición 3. La condición 3 nos dice que el límite de f de x cuando x tiende a 0 debe ser igual a f de x0. Y lo estás viendo automáticamente en la pantalla. Nota por favor que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es exactamente el mismo resultado que tenemos al evaluar f de x0. ¿Ya lo viste? Acá está en la condición 1, f de x0 es igual a 3. El límite de f de x cuando x tiende a 0 es igual a 3 por cualquiera de los dos casos. Entonces decimos que por lo tanto, concluimos que la función f de x es continua
en x0 igual con 3. Y de esa manera nosotros ya podemos evaluar si una función es continua o es discontinua. Recuerda que las tres condiciones se deben cumplir. Que f de x0 esté definida, que el límite de f de x cuando x tiende a x0 exista, y eso se calcula evaluando el límite por la izquierda y evaluando el límite por la derecha. Y la tercera condición es que el límite de f de x cuando x tiende a 0 sea exactamente lo mismo que la función evaluada en x0. Muy bien, espero que hayas comprendido muy bien este ejemplo y ahora toca resolver los ejercicios. Oye, no se te olvide suscribirte y darle me gusta. Nos vemos en el siguiente video.